Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy vamos a continuar con el video que les había quedado pendiente en relación a la periferia que está en la tanca de la rueda del porvenir o del devenir o la rueda del samsara. Nos quedamos, ya analizamos toda la tanca y nada más nos faltaba la periferia, que es muy importante la periferia porque nos explica lo que es una de las enseñanzas del Buda que más se le aplaude en relación o en comparación a los que en ese tiempo también enseñaban, y que a final de cuentas es una de las enseñanzas que hace que el Buda sea un maestro único, una entre varias obviamente, pero esta enseñanza me refiero a la originación dependiente. La originación dependiente la vamos a poder entender como a tres niveles, podríamos decirlo así. El primer nivel que nosotros lo podemos entender es en relación con la ley de causa y efecto, el karma. Ciertas causas ayudan y dañan en cierta manera, y los fenómenos que se producen porque se dan condiciones específicas que tienen la potencialidad de originar unos fenómenos específicos. Eso es en relación a la ley del karma. En el segundo nivel de la originación dependiente es un poquito más profundo, la cual podemos decir que todos los fenómenos dependen de sus partes. Lo que quiere decir esto es que no vamos a encontrar un fenómeno que no tenga o contenga partes en sí. Entonces hay una dependencia directa a las partes que conforman al fenómeno. Y en un nivel un poco más profundo aún, podemos hablar de un nivel un poco más sutil. Tiene que ver en relación a sus bases de designación. Es decir, que si nosotros buscamos un objeto entre las bases de designación del fenómeno, no vamos a poder encontrar objeto designado, por el cual hemos de concluir que los fenómenos dependen, a final de cuentas, o se originan dependiendo también a estas bases que lo designan, o las bases que lo definen al fenómeno. Entonces estos tres niveles vamos a poder encontrar en la originación dependiente. Prácticamente para entender estas tres niveles, queremos decir que los fenómenos que se experimentan no son independientes, o sea, no son apartados a otra serie de fenómenos que también están pasando al mismo tiempo. Hay una dependencia directa, como lo hablamos directamente, por eso se le conoce como la originación dependiente. Y ya yéndonos directamente pictográficamente, los eslabones que contienen todo el samsara es a final de cuentas donde nos vamos a centrar para ir codificando o descodificando cada uno de estos. Y vamos a empezar por el primer eslabón. Este primer eslabón, que está representada con un ciego débil que está, ¿cómo se llama?, a final de cuentas guiándose por un bastón. Este eslabón lo vamos a conocer como la ignorancia. ¿La ignorancia de qué? Nosotros ya sabemos y hablamos mucho de la ignorancia. La ignorancia hacia la realidad de los fenómenos. Esto significa que, pues a final de cuentas, somos débiles frente a un fundamento de conocer la realidad, y por lo tal cojeamos como una persona vieja, que nos ayudamos con un bastón de cierta manera para ir experimentando. Cuando está la ignorancia, somos débiles frente a la forma de concebir la realidad. Vamos al siguiente eslabón y nos topamos con un alfarero. Un alfarero que a final de cuentas coge barro y lo va moldeando. Y eso es algo que es una representación a final de cuentas de la acción, o también la conocemos como la volición. Significa que a final de cuentas, cuando surge la ignorancia en la mente, la acción o hace que nosotros vayamos dándole forma aparente a la realidad. Esto ya no es una especie de realidad, sino es una irrealidad, ya es una fantasía o una mala interpretación de la realidad. Entonces esta es la acción de ir a final de cuentas moldeando o creando a final de cuentas una predisposición a la mente, y esta predisposición posee el potencial para continuar mal informando o malinterpretando la realidad. Luego nos vamos con el tercer eslabón, que justamente es un simio. Simio es algo que nosotros vamos a simbolizar como la conciencia o la mente.
es uno de los símiles que más comúnmente nos topamos dentro del budismo cuando nos referimos directamente a la mente, y cuando estamos hablando de meditación hablamos de esta mente de simio que es una mente que no está adecuada o que no está entrenada. Entonces esto es lo que el simio representa en esta parte de los 12 vínculos, que a final de cuentas la mente es justamente la mente que está no capacitada para ver la realidad, esta mente que está yendo de rama en rama, distraída, no atenta, y que le cuesta trabajo sostenerse en ese objeto, ¿no? Entonces por eso la mente o la conciencia es representada por el mono. Luego vamos con el siguiente vínculo y lo vamos a ver que está representado por una balsa que contiene a unos humanos, ¿no? A unas personas. Esto es la representación del nombre y la forma. La forma representada por la balsa es el cuerpo en sí, la forma, y el nombre es todos estos, son los 4 agregados que contiene la mente. Hay que recordar que los 5 skandhas es la forma y los 4 restantes. Entonces esto designa este eslabón. Como poseemos una mente, esta necesita podemos decirlo, un transporte o un vehículo que justamente le da. Entonces esta separación de nombre y forma. Luego nos vamos con el siguiente contacto, ya que tenemos esta forma y esta mente, o este cuerpo y esta mente, se crea de cierta manera las 6 esferas sensoriales. Esto está representado por una casa con 6 ventanas. Es a través de que se crean las esferas sensoriales o los sentidos. De cierta manera hay que recordar que en el budismo se establece un 6º sentido más, que es en sí la mente. Es como nosotros entablamos de cierta manera una relación con el exterior, con los fenómenos. Entonces, por el hecho de poseer cuerpo y mente, se crea estas vías para la obtención para experimentar. Después de la creación de estos 6 sentidos, luego vamos con algo que es en sí el contacto. Es el poder sensorial, ¿no? Es la capacidad de nosotros a través de estos sentidos tener contacto con la realidad, y está representado con una pareja que está en cópula, está en contacto, ¿no? Están teniendo sexo. Por eso se representa este vínculo como el contacto. Luego del contacto, ya que existe el contacto, surgen en nosotros las sensaciones. Empieza a surgir la sensación placentera, las dolorosas o las neutras. Y esto se representa con una flecha clavada en un ojo. ¿Esto qué quiere decir? Que la sensación cuando surge es tan poderosa que atraviesa de cierta manera, o que tenemos ese contacto fuerte. Por eso la sensación está representada como si una flecha hubiera clavado en nuestro ojo. Luego de que surgen estas sensaciones, luego viene el surgimiento del apego, a final de cuentas. El apego, esto está representado como por un brindis, ¿no? Una persona que tiene una bebida alcohólica que está brindando. Un apego, que significa que empezamos a desear o a surgir esa carrera por las experiencias placenteras. Y luego del apego surge el aferramiento, ¿no? El aferramiento está representado como una persona que está recolectando fruta y que está en esa cuestión agarrando o aferrada a la fruta, o sea, la experiencia. Después de que surge el apego, nosotros nos aferramos a los fenómenos placenteros.
Después de que nos aferramos justamente a los fenómenos placenteros, vamos con el siguiente factor, y este está representado por una mujer embarazada. ¿Esto qué significa? Que al aferrarnos comenzamos a existir. Comienza la existencia. El apego y el aferramiento aumenta, a final de cuentas, nuestra capacidad de existir. Entonces eso es una causa para que surja una nueva vida. Cuando empezamos en esa parte de la existencia, el siguiente vínculo es representado como una mujer dando a luz. ¿Esto qué significa? Que aquí ya estamos lanzados al samsara como tal, ya estamos aquí a final de cuentas existiendo ya en sí, con un cuerpo ya ahora sí como aventados a la vida, y a final de cuentas cuando nacemos, a final de cuentas envejecemos y morimos, y el siguiente eslabón, que es el último, es el envejecimiento y la muerte, y que a final de cuentas que nosotros nacemos, vamos a crecer, a envejecer y a morir. Y está representado como una especie de una persona que lleva un cadáver, y hay estos buitres que están comiendo el cadáver, que son los famosos enterros celestiales que se dan mucho en el Tíbet. Que las personas, luego es muy gráfico porque cuando fallecen lo que hacen es hacer los cachitos y se los dan a comer a los buitres prácticamente. Entonces representa este vínculo como el envejecimiento y la muerte. ¿Qué pasa después del envejecimiento y la muerte? Nuevamente tenemos la ignorancia, como ya tenemos la ignorancia, y volvemos a repetir constantemente, y todos estos vínculos es lo que nos explica el por qué estamos encerrados en el samsara. Una de las mejores formas, porque esto lo enseña Buda, no para que lo dejemos ahí simplemente en la teoría, es meditar sobre estos vínculos. Y una de las mejores formas para entenderlo es meditándolo como al revés, o sea, yendo no del 1 al 12, sino del 12 al 1. Más o menos una forma de meditar esto rápidamente para explicarlo sería: la existencia es dolor porque contiene la vejez y la muerte. Yo sufro porque al final de cuentas nacemos. Yo nazco porque pertenezco al mundo de la existencia. Pertenezco o existo porque nutro la existencia dentro de mí con el aferramiento. Yo tengo deseos porque yo tengo ese apego, deseos porque tengo ese aferramiento. Yo tengo sensaciones porque tengo contacto con el mundo exterior. En este contacto es producido por los 6 sentidos o los 6 sentidos que tengo, y esos 6 sentidos los tengo porque tengo un cuerpo y una mente a final de cuentas, y ese cuerpo y mente poseen una mente que personifica todo esto, y como tengo una mente, a final de cuentas es porque estoy constantemente moldeando o malinterpretando la realidad, y malinterpreto la realidad porque poseo ignorancia. Es una forma en la que podemos de cierta manera meditar esto de la originación dependiente. ¿Y qué les parece? A mí me parece una de las enseñanzas más profundas del Buda, una de las enseñanzas tempranas del Buda más profundas, y que es muy bueno que tengamos en cuenta la originación dependiente dentro de nuestra práctica espiritual. Me gustaría escucharte qué opinas de esta enseñanza del Buda, cómo tú la integras a tu vida para poder al final deshacernos o darle una respuesta al sufrimiento, a la insatisfacción. Y pues nada, esto fue todo por el video del día de hoy de Dharmatic. Yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que Buddha bless you.